Hola a todos al canal JC Relojes. Seguimos con nuevo video unboxing para un reloj de la marca Casio. Este modelo me guiñó el ojo porque su forma me recordó de inmediato a otro querido reloj como es este AE1200 llamado Casio Royal, el cual también ya tiene su reseña en el canal. La variante es la que tengo aquí, pues vamos a verlo. Algo para mencionar antes es que su precio es aproximadamente de $35 estadounidenses. Yo lo obtuve un poco más económico, como ya vieron aquí en Amazon, pero en esta versión, que es la de importación, por lo cual sí me tardó algunos días más. Así que si lo quieren o si se deciden por esta variante, tendrán que tener un poco más de paciencia. Seguimos con lo que vamos a obtener si elegimos esta pieza. Primero, la cubierta de cartoncillo en color blanco, con la marca al frente de Casio por la parte posterior. Tendremos la ventana donde ya podremos observar el número de modelo que obtuvimos, como es el AE1300WH 8AVCF. Aquí abajo el número de módulo 3426. Siguiente es su cubierta otra vez en cartoncillo, pero ahora en azul, con nombre de marca en color blanco en los dos laterales. Para abrirlo solamente deslizamos y podremos ya observar parte de la pieza elegida, como es este AE1300W. Podemos apreciar algo de su forma cuadrangular montado sobre este exhibidor de plástico estándar. Al frente la indicación de sus funciones, como una duración de batería de 10 años, referee timer o que es de apoyo para árbitros. Tenemos ya cuentas regresivas precargadas, doble cronógrafo, además de una duración, resistencia al agua de 100 metros. Guía de usuario con número de módulo al frente y añaden su garantía. Ya de esta forma podemos notar lo que les mencionaba al principio, lo cual es innegable la similitud con el reloj AE1200W, donde seguramente en cuanto a medidas son similares. Ya en prestaciones tenemos algunos cambios por ahí, por lo demás el acomodo obviamente de carátula es muy diferente. Pero vamos a centrarnos en el que tenemos del lado derecho, que es el que importa ahora, un reloj que da una imagen bastante deportiva, pero a la vez, no sé si les parece igual que a mí, ligeramente retro, sobre todo por estos marcadores gráficos en su parte superior, una imagen muy bien combinada en cuanto a gris con negro. No tiene peso debido a su manufactura completamente de resina, porque la caja no es para nada metálica, es resina. Una correa al igual en negro, bastante se siente flexible. En cuanto al tacto, muy bien hecha, no se sienten para nada rebabas o estos excesos. En cuanto al diseño que tenemos en caja, destacando fecha y hora en el lado inferior. Por lo demás, tenemos serigrafía en blanco, una en amarillo que es la parte media, seguramente es la que quieren destacar, por eso está en color amarillo, sobre todo en las funciones que decíamos de cronógrafo y cuenta regresiva. 4 botones para configuración, 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho, que al presionarlo nos daremos una idea de sus funciones. Primero la fecha y hora, después la del cronógrafo, sí, la tenemos por STW, seguramente se inicia aquí. Listo, ahí lo tenemos. Vean, en la parte superior e inferior tenemos contadores. Frenamos y reiniciamos con este. Ok, no es así, entonces nuevamente pause, reinicia. Ok, tenemos doble, aquí está. A ver, dejo apretado. Y se detiene, ok. Será cuestión de, leer un poco el instructivo y saber el funcionamiento timer. La siguiente, marcado en 10 minutos. Por encima tenemos la hora. A ver, presiono. Y empieza así, la cuenta regresiva. Cerramos y se reinicia. Ahora decía que venían algunas precargadas por default con 10 minutos. Si presiono a ver, nos da 12, 15... 20 son las que mencionábamos precargadas, 35, 40, 45, como es la duración de un partido de fútbol. Presionamos Mode y nos da otra función, INT. Aquí está así, perdón, me quedo en blanco, no sé qué sea. Presionado, se debe de adaptar, ok. Puede configurar por versiones, por pasos de 5 minutos. Ok, cerramos, iniciamos. Ok, también es una cuenta regresiva preajustada. Damos nuevamente, entramos ya a horario mundial, muy bien, me indicaba o leía que tiene hasta 48 ciudades. Le damos a Mode y nos tendremos ya la alarma. Aquí seguramente solo una para configuración, activamos, desactivamos el chimi o señal horaria para el bip de cada hora. Volvemos a dar y ya nos regresa a la pantalla inicial. Entonces ahí un pequeño vistazo a todas las funciones. Como les decía, voy a darle una leída, así es, y saber el funcionamiento de todo para venir con ya en la reseña completa acerca de medidas, funciones y sobre todo cómo se usan o se aplican esas parcialidades y cómo es de apoyo en las actividades deportivas.
De una vez y marcado en su lado superior, si presiona el botón, nos daremos cuenta que la iluminación es prácticamente en toda la carátula en color ámbar, se ve de manera clara, ahí está incluso los marcadores gráficos superiores, está y tiene afterglow ya que al presionarlo se mantiene un par de segundos encendida. Ahora lo coloco en mi muñeca, la cual tiene una medida de 16,5 centímetros. Si gustan tomarlo como referencia en cuanto a imagen, me parece que es una caja que va alrededor de los 42, si no mal recuerdo por las medidas del otro modelo. Por lo demás se sujeta mediante este tipo hebilla, como cinturón, una carátula con demasiado movimiento. Por ahora vamos a darle uso algunos días, entonces vamos a dejarlo por el momento aquí, pero lo que espero ahora son sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, qué les pareció el reloj, ya lo tienen, qué les agrada, qué no. Si el video les gustó, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien no esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.